Vamos a ver algunos operadores lógicos de JavaScript que nos van a permitir mejorar este código. Esos operadores son el operador de O, que es este de acá, estos dos palitos. Esto nos va a permitir decir, por ejemplo, en este caso, si la persona viene de Asia o de Europa, hace tal cosa. El operador I, el operador I es cuando ambas condiciones se cumplan, o el operador exclamación igual, que es diferente de. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, en vez de escribirlo de esta manera, podríamos decir, si el país de procedencia es distinto de Asia, por ejemplo, no hagas nada, sino hace un chequeo. Entonces veamos el operador O. El operador O nos serviría en este caso para optimizar este código acá. Porque si se fijan, acá estamos repitiendo un poco una parte, decimos, si procedencia igual a Asia, hace esto. Si no, si procedencia igual a Europa, hace esto mismo. Y esto básicamente se podría unir. Podríamos decir, si procedencia es igual a Asia o la procedencia es igual a Europa, o sea, si alguna de esas dos condiciones se cumple, ¿sí? Podríamos decirlo así. Podríamos decir, si alguna de estas dos condiciones se cumplen, hace esto. Y si no, hace esto otro. La forma en que funciona este operador O es que chequea primero de este lado y se fija si esto es true. Si esto no da true, se fija de este lado, lo chequea, y si esto tampoco da true, recién ahí da false. Pero si uno de los dos lados da true, toda toda esta comparación lógica se vuelve true. Esto sería, el O es como decir, por ejemplo, si teníamos que entrar al bar, ¿no? O por ejemplo para entrar a la cancha, si a un partido de fútbol. Vos tenés que ser socio, imagínense, o tener una entrada. Entonces, con que una de esas dos condiciones se cumpla, ya está, ya alcanza. En este caso, por ejemplo, con que la persona venga de Asia o venga de Europa, con que una de las dos sea verdad, entonces ya alcanza para hacerle un chequeo. Esto lo podemos ver en la consola, por ejemplo. Esto sería, imagínense, 2 mayor a 1. Si esto es verdad, o, podría decir, o 4 mayor a 5. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ven? 4 mayor a 5, esto es falso, ¿sí? Porque 4 no es mayor a 5, esto es false. Pero como este lado es true, con que haya un true, ya alcanza para que todo esto sea true, ¿sí? Esto sería true y true. Esto es verdad, porque esto o esto, si los dos son verdad, entonces ya está, porque con que haya uno alcanza. False y true también alcanza, y false, ahí recién da false. Entonces, como vemos acá, por ejemplo, si la persona respondiera procedencia Asia, imaginemos que la persona diga Asia, se fija if procedencia igual, esto acá sería procedencia, acá habría un Asia. Entonces, ¿qué pasaría? Chequea Asia es igual a Asia, efectivamente, porque son dos strings iguales. Entonces esto se vuelve true. Como esto es true, con que uno de los lados sea true, tipo si este es verdad o este es verdad, con que uno de los dos sea verdad ya alcanza, entonces ya se ejecuta este código. Entonces ahí vemos que el operador O nos permite en este caso para hacer un poco mejor la eficiencia de nuestro código, ¿sí? Nos permitió achicarlo y hacerlo un poco más conciso. A esto se le llama refactorizar un código, es decir, escribir un código que haga lo mismo, pero que sea más conciso, más corto, más rápido o sea más claro. Entonces, básicamente ahí vemos que el operador O nos sirve en este caso para eso. Otra cosa que podríamos usar sería el operador I. Imaginemos que queremos chequear a las personas que vienen de Asia y de Europa, que hicieron un super viaje, pasaron por los lugares y volvieron a América. Entonces podríamos decir, por ejemplo, si vino de Asia y de Europa, alert, y acá podemos decir, vamos a ponerle que se haga hace un super chequeo
de sangre y temperatura. O sea que a las personas que vienen de los dos lugares definitivamente las queremos chequear y hacerle un chequeo en profundidad. Entonces la forma en que funciona el y es que, a diferencia del o, para que esto sea true, los dos lados tienen que ser true. O sea, en este caso no funcionaría porque procedencia tiene un solo valor, pero si tuviéramos una manera de hacer doble procedencia, o sea, de que la persona nos dijera todos los lugares de los que procede, que eso lo vamos a ver más adelante con otros elementos y valores de JavaScript, podríamos decir, chequear si la persona viene de uno y de otro, y ahí en ese caso activar esto. La forma en que funciona el i es la siguiente. Para el i tenemos un chequeo de un lado, por ejemplo, 2 mayor a 1, esto es verdad, y 3 mayor a 4, por ejemplo. Esto es falso. Entonces, como uno de los dos lados es falso, 3 mayor a 4, no, esto es false. Entonces, como este lado es true, entonces para que algo sea verdad con el i tiene que ser verdadero y verdadero. Para que esto sea true, entonces, tenemos que poner i, por ejemplo, 3 es mayor a 2. Entonces, este lado sería true, este lado sería true, y el i funciona entonces cuando las dos condiciones, o sea, cuando las condiciones de este lado y la de este lado son true, recién ahí el conjunto entero da true. Entonces, eventualmente, si quisiéramos chequear ambas procedencias, por ejemplo, la persona debería tener procedencia de Asia, que esto diera true, y también una procedencia de Europa, que esto diera true, y recién si hay un true y un true, como vimos acá, como vimos en la consola, digamos, el operador i da true solo cuando los dos lados son true. Entonces, true and true daría true, y ahí recién se activaría esto, el super chequeo. Básicamente lo que tiene el i es que le agrega como un paso más, ¿sí? Incluso hasta se pueden seguir anidando si quisiéramos poner más condiciones. Podríamos poner una condición y otra condición y otra condición, y ahí todas las condiciones deberían dar true, deberían ser true para que el resultado final de esta evaluación sea true. Con que una de las tres condiciones sea false, ya alcanza para que todo esto dé false, ¿sí? Entonces, mismo tal vez la del medio podría ser false. Entonces, con que una de ellas dé false, con el operador i siempre va a quedar false. Si todas dan true, entonces el resultado final es true. Acá es bien diferente de cómo era el operador o, donde era al revés, era con que una de las dos sea true. Si acá tuviéramos, por ejemplo, un false y acá tuviéramos un false, con que una de las tres sea true, ya alcanza, porque es esta opción o esta opción o esta opción, con que una de las tres esté bien, ya está, pasa. Entonces, en el O era al revés. En el I es todo tiene que ser verdad para que esto sea verdad. Bien, y por último, lo que tenemos es el operador de diferencia, donde es, en vez de decir igual, decimos si es diferente. Para esto tenemos, por ejemplo, podríamos escribirlo así, por ejemplo. Podríamos decir, esto ya sería un poco, el chequeo sería un poco distinto, pero simplemente para mostrar otras formas de poder usar operadores y comparaciones, podríamos decir, si la procedencia es diferente de Asia, alert, ahí le podríamos decir bienvenido o bienvenida. Entonces, ahí podríamos darle eso. Pegamos. Y si no, o sea, si la procedencia no es diferente de Asia, decirle, hágase un chequeo, por favor. Entonces, la forma en que funciona este diferente es, si esto es diferente a esto, entonces nos da true. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a decir si la persona vino de, vamos a poner de, por ejemplo, Oceanía, ¿es diferente de Asia? Sí, es verdadero, porque Oceanía es una cosa y es diferente a Asia, que es otra cosa.
Por ejemplo, acá, si fuera Asia, sería Asia es diferente a Asia. No, es falso, porque Asia es igual a Asia. Entonces, en este caso, lo que estaríamos chequeando, por ejemplo, sería la persona nos responde algo y nos dice, no sé, América. Entonces decimos, ¿América es distinto a Asia? Claro, es distinto a Asia. América es América, Asia es Asia. Vamos a chequearlo en la consola, simplemente para mostrarlo. Entonces, América diferente de Asia, esto da true porque son diferentes, o sea, el resultado es verdadero, true. Entonces, como es true, siempre recuerden que acá si termina viendo un true, acá se activa esta línea, entonces le damos la bienvenida. En cambio, si la persona efectivamente vino de Asia, lo que ocurre es lo siguiente. Asia es diferente de Asia, falso, porque son iguales. Entonces, como esto es falso, se saltea esta condición, va al else y ahí le pedimos que haga un chequeo. Entonces, vemos que hay distintos operadores que podemos usar para ir haciendo distintas comparaciones y que nos van a servir en muchos casos diferentes a lo largo de nuestra carrera como programadores. El operador de diferente tiene una variante que es muy parecida a la que habíamos visto antes con el comparador estricto y el comparador blando. Si se acuerdan, este era el comparador blando. Por ejemplo, 5 es igual al string 5. El comparador blando nos dice que sí, porque en los dos hay un 5, pero sin embargo no son exactamente lo mismo, porque de un lado tenemos un número y del otro tenemos un string. Entonces, acá habíamos visto que si agregábamos un tercer igual, era un comparador estricto, comparaba el valor y el tipo de dato. Entonces, en este caso nos decía que el número 5 es diferente, falso, o sea, no es igual al string 5. Con el operador de diferente también se aplica el mismo criterio. Nosotros podemos decir que, por ejemplo, el número 5 es diferente del string 5. Si lo ponemos así, es decir, exclamación igual, es una comparación blanda, porque dice, ¿el 5 es distinto del string 5? No, no es distinto. Entonces dice, esto es falso, o sea, son iguales. Estaría implicando que son iguales. En cambio, si le agregamos un tercer símbolo, que sería una exclamación y dos iguales, nos diría que esto efectivamente es diferente porque lo compara de forma estricta. ¿Sí? Dice, el 5 es diferente del string 5 y sí, son diferentes porque no son exactamente lo mismo, es un número y uno es un string. Entonces, efectivamente son diferentes. Entonces, importante recordar, si ponemos dos símbolos, o sea, igual igual o exclamación igual, es una comparación blanda. Si ponemos tres, es una comparación estricta. Entonces, si decíamos 5 es exactamente igual al string 5, nos decía false. De la misma manera, si decimos el número 5 es exactamente diferente al string 5, nos dice sí, true, es verdadero. Entonces, recuerden siempre las comparaciones blandas y estrictas y cuál quieren aplicar en cada caso según el programa que estén haciendo.